¿Qué tal? Buen día. A continuación veremos los tipos de investigación. Investigación teórica es aquella que utiliza el pensamiento u operaciones mentales, imaginación, intuición, abstracción y deducción para crear modelos, explicaciones o teorías acerca de fenómenos no observables. Características. 1. Responde las preguntas qué, por qué o cómo. 2. Sin objetivos comerciales. 3. Su fin no es innovar ni resolver. 4. Es la base para otras investigaciones. Investigación aplicada. Es el tipo de investigación en la cual el problema está establecido y es conocido por el investigador, por lo que utiliza la investigación para dar respuestas a preguntas específicas. La investigación aplicada guarda una muy estrecha relación con la investigación básica, dado que depende de los descubrimientos de esta última y se enriquece de dichos descubrimientos. Características. 1. La investigación aplicada depende de la investigación básica. Esto es porque se basa en sus resultados. 2. La investigación básica es la investigación pura, basada en un marco teórico que tiene la finalidad de formular nuevas teorías por medio de la recolección de datos. 3. Asimismo, la investigación aplicada requiere obligatoriamente de un marco teórico sobre el cual se basará para generar una solución al problema específico que se quería resolver. 4. Por otro lado, la investigación aplicada se centra en el análisis y solución de problemas de varias índoles de la vida real, con especial énfasis en lo social. 5. Además, se nutre de los avances científicos y se caracteriza por su interés en la aplicación de los conocimientos. La investigación exploratoria. Pues bien, esta se utiliza cuando el objetivo de hacer una primera aproximación a un asunto desconocido o bien sobre el que no se ha investigado lo suficiente. Esto permitirá decidir si efectivamente se pueden realizar investigaciones posteriores y con mayor profundidad. Investigación explicativa. Se realiza con el objetivo de ayudar a los investigadores a estudiar el problema con mayor profundidad y entender el fenómeno de forma eficiente. Al llevar a cabo el proceso de investigación, es necesario adaptarse a los nuevos descubrimientos y nuevos conocimientos sobre el tema de investigación explicativa. Esto permite que el investigador se familiarice con el tema que se va a examinar y diseñe teorías que permitan probarlos. Este método es sumamente valioso para la investigación social. A diferencia de los otros modelos, no se encarga únicamente de describir el entorno del fenómeno de estudio, sino que también se centra en definir las causas detrás del fenómeno de estudio. El objetivo de la investigación explicativa es analizar las interacciones del estudio, respondiendo el por qué y el para qué. Esto es con el propósito de ampliar la investigación descriptiva y explorativa. Para esto es necesario tener un alto nivel de comprensión previa del fenómeno. Algunas de las características son: amplía la comprensión del estudio, ofrece múltiples fuentes de información, predice los efectos que sufre el estudio al cambiar durante el proceso, selecciona a los sujetos de estudio de manera ordenada. En la investigación descriptiva, como su nombre lo indica, son los fenómenos, situaciones, contextos y sucesos para saber cómo son y cómo se manifiestan. Utiliza métodos cualitativos que se utilizan en investigaciones que tienen objetivo de evaluar algunas características de la población o situación en particular que se desea investigar o indagar. Dentro de ella, su objetivo es el estado, el comportamiento de las variables y busca con las respuestas a preguntas como quién, qué, cuándo, dónde, sin importar el por qué. Dentro de ella se caracteriza el método descriptivo, que tiene una metodología cualitativa. Suele ser primero un abordaje de estudio para su función como catalizador de nuevas investigaciones. Permite obtener muchos datos precisos
con el objeto de estudio, implica la observación atenta y un registro observado. Sus etapas del método descriptivo son la identificación y delimitación del problema. En este se trata del momento en el que se decide qué se va a investigar y el tipo de preguntas que buscarán la respuesta. El segundo es la elaboración y construcción de los instrumentos. Con este se pretende investigar cuáles son los instrumentos para la recolección de datos. En esta fase, el proceso debe de realizarse con cierta anticipación para asegurar que los instrumentos sean adecuados y que tengan el objetivo deseado. El tercero, observación y registro de datos. En este proceso se implica estar atento a la realidad observada y tomar nota de cuán y cuántas cantidades de mayor detalle, con mayor detalle posible. La idea está en la observación, ya que no se debe alterar ninguna condición natural. La decodificación y categorización de la información. En este proceso, los datos percibidos se transmiten y en algún formato se organizan sin importar su significado. Es fácil procesar la información cuando se trata de cantidades grandes. El análisis, que es el quinto. Una vez que los datos han sido catalogados, será el momento de su interpretación y análisis, con el objetivo de estudio. Su propuesta o resultados, que es el proceso en donde sugieren los siguientes pasos de investigación como objeto de estudio, dado que surjan nuevas preguntas o que la indagación tenga otro curso. Investigación experimental. Es aquella que obtiene datos a través de la experimentación y los compara con variables constantes, a fin de determinar las causas y los efectos de los fenómenos de estudio. También suele llamarse método científico experimental. Depende del área de conocimiento y del objetivo. Se basa en el control, la manipulación de las variables independientes y la observación. Características de la investigación. Variables dependientes y variables independientes. Toda investigación experimental parte de variables dependientes o fijas, que sirven como grupo de control. Estas han de ser contrastadas con las variables independientes, que son aquellas que el investigador manipula para obtener determinados resultados. Condiciones controladas. Los experimentos se aplican en condiciones rigurosamente controladas para obtener claridad sobre los factores que inciden en el comportamiento del objeto de estudio. Observación del objeto y de estudio. El investigador debe observar el comportamiento del objeto en cada uno de los escenarios construidos para este. Es a partir de lo cual podrá obtener datos más o menos concluyentes. Investigación inductiva. En este tipo de investigación, el conocimiento se genera a partir de lo particular para llegar a una generalización y se basa en la recolección de datos específicos para poder crear nuevas teorías. Método deductivo o razonamiento deductivo. Un tipo de razonamiento lógico que se caracteriza por extraer conclusiones válidas, particulares, a partir de una premisa o hipótesis general. Este tipo de pensamiento opera cuando las conclusiones se hallan de alguna manera dentro de las premisas. Además, el razonamiento debe formular de manera adecuada el procedimiento para inferirlas. Esto quiere decir que el método deductivo, si se lleva a cabo de manera válida y correcta, y si las premisas son a su vez válidas y ciertas, arrojará siempre resultados válidos y correctos. Para garantizar esto, los razonamientos de tipo deductivo se rigen por las normas de inferencia o reglas de transformación. Es uno de los modelos de razonamiento más empleados en la matemática. Este método puede clasificarse en directo, casos en que se obtiene la conclusión a partir de una única premisa necesaria; indirecto, casos en que se obtiene la conclusión a partir de dos o más premisas, una mayor que contiene una proposición universal y otra menor que incluye la proposición particular. En este caso, la conclusión es fruto del contraste entre ambas. El razonamiento deductivo
Es uno de los más comúnmente empleados en nuestra vida cotidiana. Es fundamental para la formulación de ciertos tipos de lógica como la lógica simbólica o la proposicional. En estos tipos de lógica residen los fundamentos de sistemas formales, como el que dio origen a la computación. Este debe de ser empleada por la matemática, muy a menudo el razonamiento deductivo, porque sus reglas son fijas e inmutables. Algunas características cuantitativas es la revisión de la literatura. Aquí direcciona el proceso y justifica el planteamiento y la necesidad del estudio. La hipótesis generalmente es predeterminada y se prueba. La selección de la muestra, el tamaño depende de qué tan grande sea la población. Se determina a partir de fórmulas y estimaciones de probabilidad. La recolección de datos son instrumentos predeterminados. Antes de proceder al análisis se recaban todos los datos. El análisis de estos son datos que encajan en categorías predeterminadas. Hacen un análisis estadístico, es la descripción de tendencias, contraste de grupos o relación entre variables. La presentación de resultados son distribuciones de variables, coeficientes, tablas y figuras que relacionan variables, así como modelos matemáticos y estadísticos. Y el reporte de estos es estándar o puede ser objetivo y sin tendencias. La investigación cualitativa debe incluir objetivos, preguntas de investigación, justificación, viabilidad y es una exploración en las deficiencias en el conocimiento del problema y debe de ser inicialmente del ambiente. Se aplican a un número menor de casos, se orienta a aprender experiencias y puntos de vista de individuos, valora procesos y genera teorías fundamentadas en la perspectiva de los participantes. Método de investigación mixta. Es una metodología de investigación que consiste en recopilar, analizar e integrar tanto investigación cuantitativa como cualitativa. La investigación mixta, por tanto, lo que hace es utilizar los métodos, pudiendo así conseguir un estudio más completo y detallado sobre un fenómeno determinado. ¿Para qué realizar una investigación mixta? Este tipo de investigación es uno de los más utilizados por su versatilidad y capacidad de comparación de análisis. Para esto existen múltiples razones para llevarla a cabo. 1. La principal, como ya hemos mencionado, es aprovechar las ventajas de ambos métodos. A su vez, minimiza sus inconvenientes. Por otro lado, hay situaciones en las que el investigador se encuentra en problemas complejos y que deben ser estudiados en detalle. En estos casos, lo habitual es un análisis previo cuantitativo, escoger una muestra más pequeña para poder aproximarlos cualitativamente. También se puede dar en el cambio contrario, de lo particular a lo general. El estudio de caso es un método o técnica de investigación habitualmente utilizado para el proceso de búsqueda e indagación, así como un análisis sistemático de varios o un caso en específico. En estas circunstancias, el fenómeno debe de ser único, ya que requiere más información que merece algún tipo de interés en el mundo de la investigación. Por ejemplo, ¿qué es el estudio del caso? Es mediante los procesos que utiliza procesos cuantitativo, cualitativo y mixto. Se analiza profundamente y de manera integral para una unidad para responder al planteamiento del problema, probar una hipótesis o desarrollarla. Dentro de este mismo, la metodología se considera una técnica de investigación cualitativa, puesto que el desarrollo se está centrando en un estudio exhaustivo de un fenómeno. Son descriptivos. Al finalizar un estudio del caso, obtenemos una descripción exhaustiva ante la situación o condición en específica. Los objetivos son elaborar una o varias hipótesis, ya que el estudio de una realidad o situación es determinada. 2. Confirmar hipótesis o teorías que ya existen. 3. Descripción y registro de los hechos por las circunstancias del caso que se va a investigar. 4. La comprobación o comparación de fenómenos ante situaciones similares. En dicha metodología se selecciona el caso
para que se pueda iniciar la investigación. Ya debemos de tener en específico qué es lo que queremos estudiar. La elaboración de preguntas. Estas deben permitirte determinar de qué se quiere averiguar o una vez que haya finalizado tu estudio, se deben de responder. Localización de fuentes y recopilación de datos. En esta técnica es una observación precisa, una entrevista con los sujetos o mediante la administración de pruebas para obtener la mayor información necesaria que quieras recolectar. 4. Análisis e interpretación de la información de resultados. Los próximos pasos en esta es la comparación de hipótesis formuladas al inicio del estudio del caso. Al finalizar la comparación, el investigador puede obtener una serie de conclusiones y decidir el resultado de la investigación y la elaboración del informe. En este, de manera cronológica, detalla cada uno los datos, los pasos y los resultados obtenidos del estudio o del estudio de caso. Han sido pasos seguidos como se han obtenido informaciones o conclusiones extraídas mediante esta recolección de datos. La investigación documental. La investigación documental es aquella que se realiza a través de la consulta de documentos. En este caso entran los libros, las revistas, los periódicos, los anuarios, registros, códices, etc. Aquí en este tipo de investigación, el objeto de estudio únicamente las unidades de análisis son los propios documentos. En el método de recogida de datos, aquí se va a guiar según el tema elegido y los objetivos propuestos. Los diseños metodológicos varían sustancialmente. La recogida de datos debe ser un proceso sistemático, bien definido y especificado en el diseño. Hay que citar las fuentes y cómo se accedió a ellas, que eso es muy importante en el método de recogida de datos. En el desarrollo conceptual, la investigación documental depende fundamentalmente de la información que se recoge o consulta de documentos, entendiéndose de este término en sentido amplio como todo material de índole permanente, es decir, al que se puede acudir como fuente de referencia a cualquier momento o lugar, sin que se altere su naturaleza o sentido, para que aporte información o rinda cuentas de una realidad a acontecimiento. Las fuentes de documentos pueden ser entre otros documentos escritos como libros, periódicos, revistas o actas notarias. Investigación correlacional. Es un tipo de método de investigación experimental en el cual un investigador mide dos variables, entiende y evalúa la relación estadística entre ellas sin influencia de ninguna variable extraña. Por ejemplo, la investigación correlacional busca variables que parecen interactuar entre sí, de modo que cuando una variable cambia, la persona, al hacer una investigación, tendrá clara la manera en la que la otra variable también cambia. Existen tres tipos de investigación correlacional, que es la correlación positiva, correlación negativa y sin correlación. Por ejemplo, en la primera es cuando un aumento en una variable conduce a un aumento en la otra variable y una disminución en una variable. Por ejemplo, la cantidad de dinero que una persona tiene puede correlacionarse de manera positiva con la cantidad de actos que tiene. En cuanto a la correlación negativa, eso significa que si hay un aumento en una variable, la segunda variable mostrará una disminución y viceversa. Y en la tercera, en la sin correlación, es un tipo de investigación correlacional, las variables no están correlacionadas. Esto significa que en el cambio de una variable no influye en la que otra varía. Por ejemplo, ser millonario y la felicidad no es algo que esté correlacionado. Por ejemplo, significa que en el aumento en el dinero de una persona no necesariamente corresponde a su felicidad. Recopilación de datos. Aquí en este apartado es que ninguna de las variables involucradas es manipulada. De igual manera, no importa cómo o dónde se midan las variables, un investigador
podría observar a los participantes en un entorno cerrado o en un entorno público. De hecho, hay dos técnicas de recolección de datos que suelen ser lo que se utilizan comúnmente para recopilar información en una investigación correlacional. Hay tres maneras de hacer investigación correlacional. Una es la investigación documentada, dos, aplicación de encuestas y tres, la observación. Los pasos para una investigación correlacional. Una de las maneras más sencillas de hacer una investigación correlacional es seguir estos pasos. 1. Define bien el problema que vas a investigar. 2. Elige tu muestra de estudio de acuerdo a las necesidades de tu proyecto de investigación. 3. Es importante seleccionar los instrumentos de evaluación que usarás, ya sea encuestas online, observación en campo o una investigación documental. 4. Determina cuáles serán los pasos a seguir para implementar correctamente el proceso. 5. La recopilación de los datos que se necesitan. Y 6. Analiza e interpreta la información para tomar las decisiones de manera correcta. En resumen, podemos decir que la investigación correlacional es aquel tipo de investigación en la cual podemos medir dos o más variables. De esta forma estableceremos una relación estadística entre cada una de ellas.